Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De ser lleno de tu Santo Espíritu y así hacer obra, Señor. Lleno de ti, yo quiero hacer tu obra, Señor. Lleno de ti. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo del cual nos ha dado para poder reunirnos y estar meditando en las Sagradas Escrituras en cuanto a la obra del Señor Jesucristo que se da a conocer por medio de las Sagradas Escrituras. Siguiendo, hermano, entonces el estudio que venimos realizando sobre el libro de los Hechos, vamos a abrir en el capítulo 15 de manera correlativa y vamos a dar lectura a los primeros versículos de este capítulo 15. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 1, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegado a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyeron.
y que Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has convocado en uno para poder ministrarnos mediante las Sagradas Escrituras, a través de los dones que estableciste en la iglesia, para conducir a la iglesia, Señor, a la perfección. Te rogamos de ti, Señor, el denuedo de la gracia, de la sabiduría, para que podamos exponer el texto bíblico de manera que sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, Señor, a aquellos que has convocado aquí o a través de los medios, Señor, para oír, Señor, la referencia de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, ha sido y sigue siendo tema de discusión el que si la salvación es por medio de la fe o por medio de las obras. Esta discusión viene de antaño, viene de años atrás. Amén. Desde los inicios aún de la iglesia. Aquí nosotros podemos ver que cuando la iglesia comenzó a expandirse entre los que no guardaban las tradiciones de los judíos, los que guardaban las tradiciones judaicas mandaban o querían que los demás guardasen las tradiciones judaicas. Y eso fue tema de gran discusión en los albores de la iglesia primitiva. Pero no quedó ahí. A lo largo del tiempo y a través de la historia se siguen teniendo las mismas discusiones. Si la salvación es por medio de la fe o es por medio de las obras. O si hay que hacer obras aparte de haber creído. Así sigue siendo el tema de discusión y aún este debate se libra en nuestros corazones. Porque no solamente en el ámbito de lo religioso o de donde se tiene referencia al respecto de cómo de conducirnos como iglesia, en cuanto como sucedió en aquellos tiempos, reunidos los apóstoles, reunidos los ancianos, y no un grupo pequeño, sino que todos ellos disertaban en cuanto a este tema, para sacar una referencia para que de esa manera la iglesia fuera conducida. Amén. Siendo este un tema de discusión aún hoy en día, y también un tema de debate en nuestros corazones, donde se debate si nuestra salvación es por la fe o es por las obras. En muchos de nosotros ese debate se encuentra y en algún momento hay que definirlo. No se puede vivir entre dos aguas, no se puede andar entre dos pensamientos, no se puede andar de esa manera. ¿Por qué? Porque esa no es una manera de andar seguro, de andar confiado. Amén. Entonces, en algún momento ese debate se tiene que librar y uno tiene que tomar una definición. Entonces, este capítulo 15, que trata justamente de este debate, nos da por lo menos dos referencias importantes, de las cuales ellos, para resolver este asunto. Primeramente, que no atendieron a la voz de la muchedumbre, ni de los que tenían cierto estirpe o cierto prestigio. Amén. ¿Por qué? Porque mucha gente es conducida, ¿por qué? Por la voz de las masas. Van todos allá, vayamos nosotros también. Hacen todas estas cosas pensando que porque son muchos los que hacen estas cosas, nosotros también deberíamos estar haciéndolas. Amén. Pero no es la manera. Uno no tiene que seguir la opinión de la gente o no tiene que seguir el bullicio de la gente. Amén. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se constituye en una democracia, en el poder del pueblo. El reino de Dios es una teocracia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una cabeza que es la que dirige a todo y que gobierna en todos. Amén. Entonces nosotros no podemos vivir de acuerdo a la opinión de la gente, al parecer de la gente, o porque los muchos van a este lugar, o los muchos están siguiendo a este hombre famoso, o los muchos acuden ahí. Nosotros también tenemos que ir. ¿Por qué? Porque está la opinión de los demás. Amén. Porque así no es como se resuelven los temas que son importantes en cuanto para la vida de la iglesia. No son esa la manera en la que se resuelve. Imagínense si ellos hubieran resuelto de esa manera.
Los fariseos contaban de prestigio. ¿Por qué? Porque eran hombres disciplinados, eran hombres que tenían una disciplina, tenían un estirpe. Por eso cuando Pablo se refirió acerca de sí mismo, él dijo ser fariseo, hijo de fariseo. Amén, lo cual le daba a él cierto estirpe, cierto prestigio. ¿Por qué? Porque significaba que había venido con una disciplina familiar y él mismo se había formado dentro de esa disciplina, dentro de esa conducta, que en sí era estricta y requería una observación constante de las leyes, de los mandamientos de Dios para poder agradarle a Dios. Amén. Entonces, que los fariseos opinaran, o la muchedumbre que de los fariseos opinaran, era cuestión de parar los oídos, de decir, si estos opinan, nosotros que somos del vulgo, que somos sin letra, que no somos instruidos, que no tenemos nada que ver con esta costumbre, tendríamos que escucharlos. Sin embargo, no fue la manera en que se resolvió. No se siguió la opinión de la gente, ni se siguió a la muchedumbre, sino que se trajo a un testigo. ¿Y a quién se trajo por testigo? Al Espíritu Santo. Cuando todos estaban discutiendo, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dijo, vosotros ya sabéis cómo los gentiles han oído por mi boca la palabra del Evangelio y creyeron. Y Dios no hizo acepción entre ellos y nosotros, sino que purificó sus corazones por medio de la fe, dándoles, al igual que a nosotros, el testimonio del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué significa esto? Que no podían recibir el Espíritu Santo si todavía no habían sido rescatados de esa vana manera de vivir. No podían haber recibido el Espíritu Santo si no hubieran lavado sus corazones de los pecados. Por eso dijo, habiendo purificado sus corazones por medio de la fe, Dios no hizo diferencia entre ellos y nosotros, que nosotros guardábamos la ley en otro tiempo, sino que al igual que a nosotros le fue dado el Espíritu Santo sin que observaran la ley, porque no conocían la ley. Les dio lo mismo que a nosotros. Entonces trajeron un testigo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Qué importante que es para la iglesia la dirección del Espíritu Santo, para la conducción de la iglesia. No podemos conducirnos por emociones, no podemos conducirnos por lo sensorial. No podemos conducirnos por la opinión de la gente. No podemos conducirnos porque las masas concurren. Amén. En los últimos tiempos, dice la Escritura, se amontonarán falsos maestros y la gente teniendo comezón de oír irán de un lado para el otro. Entonces, hermano querido, el hecho de que las masas sigan y tengan una opinión, no es esa la dirección para nosotros. Nosotros tenemos que tener el testimonio del Espíritu Santo. Amén. Para poder tener la seguridad en todo asunto y para poder resolver todo asunto. Ahora, el Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la Trinidad y la cual hoy se encuentra conduciendo a la iglesia, es, al ser la persona de la tercera Trinidad, amén, no puede haber entre la dirección del Espíritu Santo y lo que está escrito con una confrontación. No puede haber entre la dirección del Espíritu Santo y lo que está escrito un choque. No puede haber una confrontación. Amén. Sino que es lo que hace. El Espíritu Santo va confirmando la Escritura. ¿Recuerda cuando hablábamos al respecto de las señales que los apóstoles hacían por el poder de Dios y cómo el Espíritu Santo, habiéndolos investidos de poder, cómo ellos podían hacer señales con el fin de ¿qué? De confirmar las Escrituras. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que dice, no, yo sigo lo que el Espíritu me dicta, pero en realidad confunden al Espíritu Santo con el sentir del corazón o
o con una voz que consideran una voz interna que muchas veces no es la voz de Dios, no es la voz del Espíritu Santo. Imagínense si usted va a un centro psiquiátrico. Amén. Va a un centro psiquiátrico. Y cuántas voces internas, tristemente, ¿no? Hablando tristemente. Y aún hay muchos chistes que se hacen respecto de ese tipo de naturaleza. Entonces nosotros no podemos seguir a una voz interna. Tenemos que seguir el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo y las Escrituras no tienen contradicción. Hoy estaba meditando en una enseñanza que por qué Dios envió las serpientes ardientes a la nación de Israel. ¿Por qué le envió las serpientes ardientes? Porque la nación de Israel, cuando salió de Egipto, eran 700.000 personas. Entonces tenían que atravesar por Edom, y Edom había sido una ciudad que se formó de los descendientes de Esaú. Y al igual como Jacob, Esaú tuvo una promesa de parte de Dios. Amén. Tuvo una promesa de parte de Dios. Entonces, Israel, que tenía la promesa por medio del Señor Jesucristo, en donde los que lo bendijeran serían bendecidos y los que los maldijeran serían maldecidos, y Edom, que también tenía una promesa de una tierra que ellos le era dada, en donde se iban a instalar, Dios le hizo rodear la tierra de Edom. ¿Por qué? Porque si se enfrentaban estas dos naciones, iba a haber un choque. Imagínense, los edomitas no iban a dejar pasar 700.000 personas en medio de sus campos, en medio de sus ciudades. ¿Por qué? Por el temor a que se asentaran en sus ciudades, o tomaran de sus frutos, o tomaran de sus cosechas. ¿Cómo hacer para parar a 700.000 personas que no tomen algo? Entonces, en el temor iba a haber un choque. ¿Y qué era el choque de qué? De dos promesas. Una que tenía Israel y otra que tenían los edomitas por ser descendientes de Saúl. Entonces, ¿qué hace Dios? Les manda a rodear la tierra de los edomitas. ¿Para qué? Para que no chocaran las promesas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no pueden contradecirse, no pueden enfrentarse, no pueden chocar. ¿Me entiende? Dios no puede decir una cosa acá y acá estar cambiándola, mudándola, sino que todo va confirmando. Entonces, el primer testigo al cual lo trae Pedro. ¿Por qué? Porque él había sido el agente o el instrumento que Dios utilizó para abrir la puerta a los gentiles. ¿Se acuerda que le dijo, y a ti, Pedro, te será dada las llaves del reino? O sea, Pedro abrió la puerta para las multitudes porque fue el primero en pararse a dar su primer discurso en el día de Pentecostés, y luego, aunque no era el apóstol de los gentiles, Pedro era apóstol de Israel, aunque no era el apóstol de los gentiles, Pedro fue y abrió la puerta de los gentiles. Luego, ¿quiénes la atravesaron? La atravesó Bernabé, la atravesó Pablo, la atravesó Felipe, la atravesaron muchos otros, pero el que fue con la llave, el que tenía la llave. Amén, Pedro. Entonces, Pedro, siendo el instrumento que Dios había utilizado, trajo el testigo. ¿Quién era el testigo? El Espíritu Santo. Pero dentro de esa comunidad, dentro de esa iglesia primitiva, había un principal de la iglesia. ¿Quién era el principal? Jacobo, el hermano del Señor, que se había convertido tardíamente en la resurrección de Cristo. Tiene su conversión, pero era un hombre instruido, era un hombre que por muchos años él se había abocado y se había instruido y se había preparado, y tiene una conversión en la resurrección de Cristo, y también era hermano natural, y de alguna manera él fue escogido para ser el principal de la iglesia primitiva, Jacobo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 13? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan
las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. ¿Qué hace Jacobo? Trae la referencia de las Escrituras, cita al profeta Amós en el capítulo 9, versos 11 y 12. Trae la referencia de las Escrituras para acabar con toda controversia. Yo puedo tener un debate en mi corazón, por lo que siento, por lo que veo, pero tengo un testigo que le da testimonio a mi espíritu que me dice quién soy, ¿no es cierto? El Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por medio del Espíritu. Amén. Pero la Escritura es lo que cierra toda controversia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el testigo en mi corazón, el Espíritu Santo, que me da testimonio, pero la Escritura es como que cierra, es el sello. Está escrito, no puede ser torcido, no puede ser mudado, no se puede cambiar lo que está escrito. Entonces, cuando las personas vienen y dicen, sí, pero yo siento, pero yo veo, usted puede sentir, usted puede ver un montón de cosas, a usted le puede parecer un montón de cosas, puede tener una opinión, pero lo importante no es lo que sentimos, lo que nos parece, ni lo que opinamos. Lo importante es el testigo y es la Escritura. Por eso el mismo Señor dijo el mismo apóstol dijo, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los 3 vinieron a morar en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Amén. Entonces, ¿cuál es el testigo? El Espíritu Santo que recibimos. ¿Y cuál es el sello? Porque todo pacto, todo testamento se escribe. ¿Por qué cree que se ha preservado a través del tiempo y la historia este sagrado libro? Aun cuando lo han querido erradicar, aun cuando han tenido todo intento por erradicarlo, todo intento porque no llegue a la gente, ¿por qué cree que se ha preservado y sigue siendo hoy día el bestseller de todos los libros? El libro más vendido es la Biblia, y el libro que más nuevas ediciones se hacen año tras año es la Biblia. ¿Por qué cree que eso es así? Porque Dios quiere que le llegue su testamento a toda la humanidad, para que mirando en el testamento conozcan al respecto del heredero y de la herencia. Dios quiere que conozcan al respecto del heredero y la herencia. Por eso dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Quién es el heredero de todas las promesas? Cristo Jesús. ¿Cuál es la herencia? Un nombre sobre todo nombre, Señor de señores, Rey de reyes. Toda autoridad en la tierra y toda autoridad en los cielos. Y nosotros que creemos en Él, recibimos juntamente con Él todas las bendiciones espirituales. Recibimos juntamente con Él todas las bendiciones espirituales. ¿Y de dónde lo sacamos? Del testamento, que nos habla del heredero y de la herencia. Amén. Nos habla del heredero y de qué herencia recibió. Y cuando nosotros creemos en Cristo, al hacernos unos por medio de la fe juntamente con Él, por eso es que nosotros comemos el cuerpo y bebemos la sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. No es que nosotros vamos a ser carnívoros, que comemos literalmente el cuerpo de Cristo, sino que la vida está en Cristo. Nuestra vida está en Cristo. Si usted no come y no bebe, se muere, ¿cierto? Ahora, si no come y no bebe de Cristo, se muere espiritualmente también. Está muerto. Espiritualmente está muerto. Por eso Jesús dijo, el que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Amén. ¿Qué es lo que estaba diciendo? La vida está en mí.
Ustedes tienen que participar mediante la fe. Y por eso es que lo hacemos en memoria del Señor. Y para nosotros es algo tan especial y tan importante porque estamos manifestando, testificando al mundo que formamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y que somos uno con Él. Amén. ¿Dónde sacamos todo eso nosotros? Del Testamento. Porque está todo testado, está todo escrito. Está todo escrito para que conozcamos al respecto del heredero y al respecto de la herencia. Entonces ahí fin de toda controversia. Cuando Jacobo, siendo el principal de la iglesia, cita las escrituras, diciendo, ustedes saben cómo por medio de nuestro hermano Simón los gentiles recibieron. Esto concuerda, fíjese, concuerda. Esa palabra es muy importante. Concuerda con lo que está escrito en el profeta Amós. Amén. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde el tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Sila, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Sila, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. No dice que si guardáis seréis salvos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, bueno, está bien, pero ¿qué hay con las cartas que se enviaron en el concilio? Lo cual dicen ellos, si lo guardáis, van a ser bien, pero no habla respecto de la salvación, porque la salvación no está por guardar o dejar de guardar. La salvación no es por obras que el hombre haya hecho. La salvación es mediante la fe, por medio de la fe, para que sea por gracia, a fin de que nadie se pueda gloriar. Pero ¿qué es lo que le recomienda? Algo que le recomienda que si lo hacen, les va a ir mejor. Es como si yo le dijera a alguien que estaba bebiendo, mira hermano, si dejas de beber, te va a ir mejor. Si dejas de fumar, te va a ir mejor. Si dejas de jugar a la quinela, te va a ir mejor. Es una recomendación, pero no significa que la salvación dependa de si juega o no juega, de si fuma o no fuma, si toma o no toma. No depende de eso, porque no depende de obras, de justicia, sino que va a tener una vida mejor, una administración mejor, un mejor estado físico, otro bienestar, otro pasar. Por eso, si lo guardáis, haréis bien, pasátelo bien, le dice. Entonces no se trata de cosas que se deben de guardar, ni siquiera de días festivos, ni nada de eso. Ahora fíjese que dice, mandaron allí a Judas y mandaron a quienes le acompañaran y a Silas. Estos se quedaron con los apóstoles. Y acá vamos a ir al último versículo, que es cuando salen a su segundo viaje misionero, que es algo importante.
Ustedes vieron que primeramente dijeron, salieron algunos de nosotros a los cuales no enviamos, que os han perturbado con ordenanzas de guardar y observar la ley. Todo el que no es enviado por Dios, ¿por qué? Porque la iglesia encaminaba a los hermanos, enviaba a los hermanos a que fueran en los viajes. Por eso cuando ellos estaban ahí, Bernabé y Saulo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la cual yo he llamado. Una cosa es ser enviado y otra cosa es salir por uno. Una cosa es estar en el orden. Cuando uno está en el orden, es de bendición. No importa a dónde se le envíe ni lo que se le envíe a hacer. Es de bendición. Pero cuando uno sale porque sintió, me pareció, no significa que va a traer una bendición. Es más, puede traer más que una bendición un desorden. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo y todos los miembros se ayudan entre sí y los mismos miembros confirman y también encaminan a los mismos hermanos para la tarea. Amén. Entonces, nosotros podemos ver que estos que salieron, aunque salían con mucho celo por guardar la ley, que no era algo malo, estaban trastornándola a la iglesia, la estaban perturbando, no la estaban edificando en la fe. Crearon un gran conflicto. Ahora, fueron enviados Judas y Silas, varones que sirvieron porque eran profetas, profetizaron, estuvieron en Antioquía, y de repente Pablo comienza a sentir de salir nuevamente a visitar a las congregaciones que se habían abierto en el primer viaje misionero. Y se crea una discusión ahí. Y esto es un detalle, y con esto yo no quiero decir que Bernabé hizo mal, pero sí creo que hay una diferencia en las palabras y que nosotros si prestamos atención a ella podemos ver esa diferencia. Dice que tuvieron una discusión, ¿por qué? Porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, su sobrino, y Pablo no estaba de acuerdo con que Juan Marcos les acompañara porque en el primer viaje se había desanimado y se había vuelto atrás. Entonces dice allí el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos en Pánfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Fíjese que dice, Bernabé, tomándolo a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Ve la diferencia? Bernabé, tomando a Marcos, salió a Chipre. Pero Pablo, escogiendo a Silas, ¿quién era Silas? Silas era el que había sido enviado desde Jerusalén. Después de estar un tiempo, Judas decide volverse, pero Silas, viendo la gracia de Dios y que podía tener un provecho para los hermanos, decidió quedarse. Escoger significa poner en comparación, poner en contraste. Y Pablo, cuando escoge lo que creyó que era más adecuado. Y le escoge a Silas, y Silas se convierte en un discípulo del apóstol Pablo. Y se convierte también en un siervo, el cual es de bendición. Amén. Y salieron encomendados a la gracia del Señor, siendo encomendados por los hermanos. Amén. Entonces, ¿ve la diferencia? ¿Por qué? Porque a veces se pone el sentimiento, la emoción. Yo, no, porque es mi esposa, porque es mi esposo, porque es mi hijo, porque es mi hija, porque es mi nieto, es mi nieta, es mi sobrino, mi sobrina. Se ponen los sentimientos de por medio y a veces los sentimientos nos juegan un papel que nos pueden traer tropiezo. Ha pasado con Abraham cuando se llevó a Lot, ha pasado y sigue pasando hoy en día. Entonces, el hecho de que alguien tenga un lazo de familia, un lazo sanguíneo, no significa que es el adecuado para la obra de Dios. No significa que la persona es la persona adecuada para la obra de Dios. Uno tiene que entender que la obra es del Señor y no porque tenga familia que es el adecuado.
para continuar con el ministerio de su papá, para continuar, o la esposa para continuar con el ministerio de su esposo, o así. No significa que son los adecuados. Y a veces eso se convierte en un tropiezo en la obra de Dios, y nosotros somos responsables como administradores de la gracia que nos fue dada, y no debemos dejar nunca que se interpongan los sentimientos. Y aún habrá momentos en donde por ahí los mismos de la casa se nos pueden volver en contra, y tendremos que seguir adelante. ¿Está entendiéndolo? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos buscar congraciarnos con la gente, sino que tenemos que buscar el favor de Dios y la edificación que es por la fe para los hermanos. Y la edificación que es por la fe para los hermanos no son los que tienen lazo conmigo, sino son los que son escogidos, que son lo adecuado para la tarea. Amén. Ahora, si son los que tienen lazo conmigo, gloria a Dios. Juan Marco, quien el apóstol Pablo en ese momento surgió siendo un tema de discusión, luego lo manda a llamar con el tiempo. Y dice, tráemelo a Juan Marco. ¿Por qué? Porque me es útil para la tarea. Entonces el primero fue desechado, pero luego lo mandó a llamar. Quiere decir que si lo mandó a llamar también era porque no estaba activo. Amén. Si lo mandó a llamar es porque seguramente no estaba activo. Así que ¿cuánto pudo haber durado? No sé. Amén. Pero si estaba en una actividad, seguramente no estaría dispuesto para otra. Cuando a alguien lo toman para una actividad, ¿por qué? Porque tiene una disposición para la actividad. Si está haciendo otra cosa y Dios lo está utilizando en otra cosa, no lo va a sacar de ahí. Amén. Es como decir, estoy en función de pastor, no me va a sacar para trabajar en un supermercado. Porque estoy en una actividad. Amén. O estoy en función de pastor, no me va a sacar para un apostolado o para un ministerio evangelista. ¿Por qué? Porque estoy en función de pastor. Amén. Ahora, si se da que el Señor pone el don y de repente hay que hacer un trabajo de apostolado, lo más seguro que la iglesia tenga que conducirla a otros pastores. ¿Por qué? Porque el apostolado es un don para la iglesia en general. Entonces no puede estar en una sola congregación, no puede tener la exigencia de una congregación. ¿Por qué? Porque es para la iglesia en general, hacia donde fuere llevado o llamado. Amén. Tiene que ir, porque ese es el ministerio del apostolado. Entonces esto es importante y hasta aquí quería llegar, y por aquí vamos a ir dejando para ir entendiendo esta parte del capítulo 15. Y sería bueno que esto que hoy estamos compartiendo lo podamos volver a escuchar, porque seguramente que si lo volvemos a escuchar, algo más el Señor nos va a comunicar. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada por medio del Espíritu Santo para la iluminación de nuestros entendimientos, para comprender estos principios de cómo la iglesia debe ser conducida, Señor, y cómo los sentimientos muchas veces juegan un rol que no es favorable para la edificación que es por la fe. Y la iglesia, Señor, necesita irse edificando mediante la fe. Por eso aquellos que nos has puesto, Señor, para presidir, tenemos que mirar estas cosas y estar atentos para no seguir, Señor, la opinión del pueblo, no seguir el bullicio de la gente, sino llamar al testigo y corroborar con las Escrituras que lo que se haga o lo que se hable sea conforme a tu voluntad. Y tú no eres, Señor, un Dios desordenado, sino que todo lo has ordenado y aún lo has puesto con un para que se pueda comprender todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a alabarle al Señor, iglesia amada. Gloria sea al nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,